Hoy discutiremos el sacrificio humano en la Biblia y cómo podría sugerir que Dios podría estar asociado con el diablo. Muchas personas no son conscientes de los numerosos actos de violencia y crueldad, incluidos sacrificios de animales y humanos, que se encuentran en el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia, sectas como los gnósticos, marcionitas y cátaros han interpretado estos textos y han concluido que el Dios de la Biblia podría ser, de hecho, Satanás. Exploraremos esta idea y cómo el cristianismo se basa en el sacrificio humano, particularmente en el contexto de la crucifixión de Jesús como sacrificio. Es importante examinar estos temas para ayudar a las personas a liberarse de creencias dogmáticas y elevar la conciencia humana. Comprender las raíces de estas tradiciones puede ayudarnos a fomentar una sociedad más compasiva e iluminada. Primero, exploremos cómo algunas sectas cristianas tempranas veían al Dios del Antiguo Testamento como Satanás y por qué interpretaron la Biblia de esta manera. Gnósticos, marcionitas y cátaros creían que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios benévolo, sino una entidad malvada, posiblemente el propio Satanás. Estas creencias fueron consideradas heréticas por el cristianismo dominante, y la iglesia primitiva buscó suprimirlas. Marción, por ejemplo, creó el primer canon cristiano, o Biblia, pero excluyó el Antiguo Testamento porque creía que el Dios representado en esos textos no era el verdadero Dios. Los gnósticos tenían puntos de vista similares y veían a Jesús como un mensajero de un Dios diferente. Estos grupos creían que Jesús vino a iluminar a las personas y mostrarles su naturaleza divina. Ahora enfoquémonos en casos específicos de sacrificio humano en la Biblia, comenzando con la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. En esta historia, Dios prueba la fe de Abraham al ordenarle que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda quemada. Abraham se prepara para llevar a cabo el sacrificio, pero en el último momento, un ángel interviene y le dice que se detenga. En cambio, Abraham sacrifica un carnero provisto por Dios. Esta historia plantea varias preocupaciones. En primer lugar, la idea de un Dios amoroso pidiendo a alguien que sacrifique a su hijo es profundamente inquietante. Aunque el sacrificio no ocurre finalmente, la mera solicitud es inquietante y parece contradecir el concepto de un Dios benevolente. Considera la naturaleza inusual de los eventos descritos. A menudo escuchamos estas historias repetidamente, y la familiaridad con el cristianismo puede hacernos pasar por alto sus aspectos extraordinarios. Reflexiona sobre lo sorprendente que es para una deidad conocida por su amor ser representada de esta manera. Si recordamos que Yahvé es retratado como un dios de la guerra, puede ofrecer una perspectiva diferente. En el contexto de un dios de la guerra, una promesa de hacer un sacrificio de sangre a cambio de la victoria en la batalla se alinea bien. Sin embargo, contrasta fuertemente con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. En la historia, Jefté probablemente anticipaba que un animal emergiera de su casa para recibirlo, tal vez una mascota o una oveja. Sin embargo, cuando regresa victorioso, se encuentra con su única hija, su hija, saliendo a recibirlo con alegría. Al verla, se angustia profundamente y se arrepiente de su voto, comprendiendo las graves consecuencias. Su hija, consciente del voto de su padre, acepta su destino, pidiendo solo un respiro de 2 meses para lamentarse con sus amigas. Después del periodo, regresa a su padre, quien cumple su promesa al Señor. El pueblo de Israel conmemora su pérdida anualmente. La historia plantea preocupaciones éticas. Ya sea que la hija de Jefté haya sido realmente sacrificada o no, la situación es perturbadora. Incluso si simplemente permaneció virgen por el resto de su vida, seguiría siendo un resultado preocupante. Algunos interpretan la historia de manera diferente, sugiriendo que no fue ofrecida como ofrenda quemada, sino que vivió sus días como virgen. Sin embargo, la Biblia parece clara en el asunto, dejando poco espacio para la interpretación. Además, hay otros ejemplos de Dios exigiendo sacrificios, incluidos los de humanos. Estas historias representan a una deidad que acepta ofrendas violentas y destrucción, en marcado contraste con los valores modernos de compasión y misericordia.
A lo largo del Antiguo Testamento, hay casos de sacrificio humano, guerra y violencia, a menudo en el contexto de mandatos divinos. Este aspecto violento de la narrativa divina es central al texto, sugiriendo una deidad que acepta o incluso ordena tales actos. La tradición cristiana posteriormente incorpora la idea de Jesús como el sacrificio último, representando la culminación de una larga tradición de ofrendas de sangre. Este concepto es inquietante, sugiriendo una continuidad con prácticas anteriores de sacrificio de animales y humanos. Estas historias e interpretaciones resaltan la naturaleza compleja y a menudo perturbadora de la narrativa bíblica. Los aspectos violentos y sacrificiales de los textos plantean preguntas éticas y morales que siguen siendo relevantes hoy en día. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.